Estamos todas, ¿verdad? Comenzamos la Comisión Informativa de Cohesión Social. Siguiendo el orden del día. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión en torno al acta? Pues seguimos con el segundo punto del orden del día, información de la delegada del área. Bueno, en la anterior comisión nos informamos de la unidad de acción comunitaria. Nada, pues poner un poquito al día los programas que se siguen haciendo en la unidad de acción comunitaria. En igualdad, como sabéis, estamos con la campaña del 28J, que es para la sensibilización y la toma de conciencia de la población de Getxo sobre la diversidad sexual y de género, y con el objetivo de mostrar el reconocimiento y el compromiso de las personas LGTBI, denunciar los discursos de odio y discriminación y demás. Entonces, se van a trabajar dos actividades. Una es hacer un vídeo con testimonios de 4 personas jóvenes getxostarras del colectivo LGTBI, trans, bisexuales y una persona gay, y con Bea Server como integrante de Naisen. Y también se va a elaborar una pirámide que recoge pues, todas las violencias, ¿no? Las socialmente inaceptables, las socialmente aceptables o lo denominado violencia invisible. Bueno, contaros también que han seguido la formación del grupo de hombres de Getxo a favor de la igualdad. Se han hecho sesiones online en junio y la siguiente será en julio. Respecto a la escuela de empoderamiento, los cursos que se estaban impartiendo en el momento que se decretó el estado de alarma se han continuado realizando en modalidad telemática, y los que no han comenzado, uno se va a retrasar a octubre y otro se ha suspendido por imposibilidad de cumplir los aforos. Las subvenciones de igualdad se publicarán en el Boletín Oficial de Vizcaya el próximo 24 de junio. Bueno, deciros que con respecto al protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia contra las mujeres, teníamos previsto que finalizara en junio. Hemos tenido que retrasar algunas acciones por la situación del estado de alarma y, bueno, pues aunque se ha retrasado el proceso, pues no lo vamos a poder terminar en junio como estaba previsto, y estamos intentando avanzar ahora con la fase de las entrevistas, cuestionarios y demás. Lo que sí hemos podido terminar, como sabéis, es el proceso participativo para la revitalización del Consejo de Igualdad, que ha finalizado en marzo. Bueno, con respecto a cooperación al desarrollo, deciros que el 11 de junio se ha abierto el plazo de solicitud y permanecerá abierto hasta el 10 de julio este próximo. Se destinarán 391.737 euros entre las 3 líneas habituales de subvención, que es la sensibilización y educación para la transformación social, proyectos en el sur y acción humanitaria. En juventud, hay una parte que es de ahora y otra parte un poquito más reciente, más antigua, que no pudimos comentar en la comisión anterior, pero bueno, sí ponernos al día de lo que ha sucedido en el estado de alarma. Se ha lanzado un cuestionario dirigido a personas jóvenes de entre 18 y 30 años para recopilar información sobre lo que estaba significando en sus emociones y en su situación toda esta situación de confinamiento. En lo personal, en lo profesional, bueno, pues se han compartido espacios de reflexión, ha habido más de 50 respuestas y, bueno, pues han acudido a un grupo 12 personas y se trasladarán las conclusiones. Ha habido el programa de Gastelonja, más específico y centrado en el fenómeno de las lonjas juveniles, con bastante buena acogida, y se han recibido más de 70 respuestas sobre la participación para ese programa. Además, se ha trasladado con regularidad a las personas usuarias de estos espacios información sobre las limitaciones de movilidad y de reunión derivadas del estado de alarma. Y, bueno, pues el grado de cumplimiento de la gente joven, por lo que podemos decir, es que ha sido muy alto, es lo que trasladan técnicamente. Y no consta que haya surgido ningún problema de incumplimiento en la asistencia a lonjas. Sineguac, pues se ha pospuesto la extensión del festival Sineguac, la que se iba a celebrar en marzo, hasta el mes de octubre, aunque dependerá pues, de las circunstancias de la evolución de la pandemia. Con respecto al programa Wanted, sigue funcionando con normalidad y adaptándose. Se han presentado 13 proyectos y hemos presentado la dinámica de sesiones conjuntas con todos los equipos de los proyectos presentados y las asesorías profesionales que presta el Ayuntamiento en un formato online, y se ha llevado a cabo entre los días 23 y 30 de mayo.
Y bueno, informaros que el Gazteleku se encuentra cerrado, como todos los edificios municipales que paulatinamente estamos en desescalada. No obstante, se ha trasladado de mantener el contacto con todas las personas usuarias y a partir del mes de mayo las educadoras de estos servicios están interviniendo con las personas usuarias habituales en calle, en coordinación con el SISESIP, con el servicio municipal y, por supuesto, atendiendo a todas las medidas de distanciamiento y de seguridad dispuestas. Y comentaros también que las subvenciones para asociaciones de interés juvenil se han tramitado con normalidad, que se han resuelto la última semana de mayo y se han concedido a 14 asociaciones. Con respecto al servicio de inmigración e interculturalidad, este mes se han llevado a cabo 2 seminarios online de antirrumores, uno sobre periodismo, para que no nos cuelen rumores, bulos y demás en redes sociales, otro con la presidenta de Surracismo Madrid para tratar el racismo en tiempos de crisis, y ayer fue el encuentro anual del Grupo Antirrumores de Getxo. Fue una sesión online facilitada por Amecadi, que es quien gestiona el proyecto, y conducida por el educador Asier Gallastegui. Bueno, agradecer la presencia de Paula en el acto y quiero decir que al final la presencia política es importante, ¿no? Pues reconoce el esfuerzo y el compromiso de nuestros vecinos y vecinas que forman el grupo de trabajo. Bueno, deciros que vamos avanzando en el proyecto de Getxo por las diversidades, que se están trabajando en la identificación de 18 mujeres y hombres que contribuyen a ese desarrollo cultural de Getxo y que, bueno, no os voy a aburrir, pero se están haciendo postcat, actividades, todo para trabajarlo y difundirlo en las redes sociales. Son productos audiovisuales de galería fotográfica, os iremos informando y parte de esa información irá en el acta. Con respecto a la unidad de servicios sociales, deciros que, como sabéis, porque se ha publicado, se ha ampliado el crédito de las MNP en 200.000 euros, que partíamos de presupuesto de 180.000, haciendo un total de 380 de momento. Luego contestaré a las preguntas y daré más información en base a las preguntas que habéis hecho tanto el Elkarrekin Podemos como EH Bildu. Y con respecto a la desescalada de Andramari. Bueno, se están siguiendo las recomendaciones tanto del Ararteko como las directrices de la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar. Desde la Unidad de Servicios Sociales se ha realizado una evaluación personalizada, como adelantamos, de las necesidades de las personas usuarias y se ha diseñado un plan de intervención que permita a cada una de ellas pasar de un recurso de urgencia a una solución habitacional normalizada, adaptada a sus necesidades y a su proyecto vital. En estos momentos, en el albergue provisional de Andramari, contamos con 16 personas usuarias, más 12 personas que están en Caridad 10. El 21 de junio, como conocéis, finaliza el estado de alarma y nos vamos a dar de plazo un mes más, un plazo máximo, un mes más para cerrar definitivamente el albergue provisional en fecha 21 de julio, aunque puede que suceda antes, dependiendo de las circunstancias de las personas. Estamos habilitando una ayuda especial para evitar la exclusión residencial de todas las personas que están residiendo en los albergues, que va a permitir a su elección buscar un alojamiento en el mercado normalizado de alquiler en Getxo, en el resto de la CAP o incluso en el resto del Estado, en función de su proyecto itinerario vital. Varias de las personas que han estado confinadas ya han salido y se encuentran en otros municipios pues porque han podido tener salida laboral, pues en el tema de la recolección de frutas o demás. Las ayudas que estamos trabajando en ellas, pero prevemos que serán de importes hasta 1.500 euros por persona según su itinerario personal. Bueno, os traslado algunos datos para que conozcáis del número de personas que hay actualmente. Es más reducido que el que ha habido hasta ahora, por lo que os decía, porque algunos han decidido marcharse por situaciones laborales. 16 están en Andramari, 12 en Caridad 10. De estos 28, 26 son hombres y 2 son mujeres. Ambas 2 mujeres están en Caridad 10, en una habitación, como conocéis, pues separada. Según su situación de exclusión, 2 personas no tienen valoración aún, 17 están en situación de riesgo y 9 están en situación de exclusión residencial. Con respecto al padrón, de las 28 personas, 3 no cuentan aún con padrón, una lo acaba de solicitar, 4 personas están empadronadas en municipios de Uribe Costa y el resto cuenta con padrón municipal.
Y, bueno, pues como deciros que van a continuar cada una con el apoyo de su trabajador social mientras continúen viviendo y residiendo en Getxo. Y en el apoyo también a encontrar habitaciones, y estamos hablando con las entidades del tercer sector que trabajan en esta materia para hacer esos apoyos. Y no tendría nada más para este segundo punto. No sé si hay alguna pregunta en torno a esto, si no pasaría al punto número 3. ¿Sí, Paula? Sí, una pregunta muy concreta. Saber si se está estimando el activar el Consejo de Igualdad en algún momento, bien vía telemática o presencial, en algún espacio distinto en el que hemos estado reuniéndonos hasta ahora, porque seguramente no podríamos cumplir las distancias, ¿no?, que necesitamos. Sí, lo estamos valorando y todavía no os he comentado nada porque no hay una decisión definitiva al efecto, pero se está valorando. ¿Alguna cuestión más? Lo preguntaba Carmen por si vamos a poder hacer algún tipo de aportación al tema de la campaña del 28J. Claro, se acerca y al final... Sí, pero bueno, eso ya se ha pedido, que se pueden hacer aportaciones vía correo electrónico y demás. Ya, pero la información sobre lo que se iba a hacer hasta ahora no la hemos tenido más desglosada. Pero vale, esperaremos. Vale, pues pasamos al punto 3 de preguntas, ruegos y preguntas. Están registradas 3 preguntas, 2 de H. Bildu, una del Elkarrekin Podemos y una pregunta ciudadana. Mucho de lo que preguntáis está muy relacionado, sobre todo en la parte de ayudas sociales. Os voy a pedir que leáis, si os parece bien, los 2 grupos la pregunta que lanzáis y después contestaré todo lo relacionado con ayudas, porque son muy parecidas las preguntas y sí que H. Bildu incide también en una parte adicional que son los tiempos de espera. Igual, para tener un poco de hilo argumental, contar todo seguido y luego seguiríamos con las preguntas diferentes que hace el Elkarrekin Podemos. ¿Sí? Entonces, si podéis pasar a leerlas, Cristina, por favor. Se sabe que el número de guechotarras en situación vulnerable ha aumentado debido a la situación que ha acelerado y aflorado la crisis sanitaria. Por lo tanto, y siendo las ayudas municipales no periódicas una de las herramientas más importantes que ofrece el Ayuntamiento para hacer frente a estas situaciones, nos gustaría obtener los siguientes datos. ¿Cuántas personas han solicitado algunas ayudas municipales no periódicas este año? ¿Cuántas, en concreto, están vinculadas a la línea de afrontamiento de las situaciones generadas por el coronavirus? Agradeceríamos los datos del perfil de las personas solicitantes lo más detallado posible. También agradeceríamos los datos de las solicitudes admitidas, denegadas y motivos por ello. Sí, gracias, Cristina. Paula, sí. Perdón, porque son 2 preguntas que tenemos. Estas de las... Sí, perdona, es lo mismo para NP. Sí, perdona, Cristina. Hay una variante, ¿eh? Se sabe que el número de guechotarras en situaciones vulnerables ha aumentado debido a la situación que ha acelerado y aflorado las crisis sanitarias. Por lo tanto, y siendo las AES una de las herramientas más importantes que ofrece el Ayuntamiento para hacer frente a esta situación, nos gustaría obtener los siguientes datos. ¿Cuántas personas han solicitado alguna ayuda de AES a lo largo de esta legislatura? Y de los solicitantes, ¿cuántos desde que comenzó abril hasta hoy? ¿Cuál ha sido el plazo medio de espera entre la primera consulta de ayudas y las reuniones con las trabajadoras o trabajadores de los servicios sociales? Y de ahí y hasta recibir la ayuda. Agradeceríamos los datos del perfil de las personas solicitantes, lo más detallado posible. También agradeceríamos los datos de las solicitudes admitidas, denegadas y motivos para ello. Sí, por nuestra parte pedíamos sobre las ayudas municipales cuántas ayudas han otorgado respecto a las que se han solicitado, tanto de las AES como de las AMNPs durante la COVID-19, cuántas familias y personas se han visto afectadas por las mismas, cuáles han sido los motivos por los que más ayudas se han solicitado,
situación de las trabajadoras de base de servicios sociales en la actualidad y qué medidas se han llevado a cabo para dar solución a las dificultades planteadas por colectivos como Mujeres con Voz sobre el acceso a las ayudas por parte de mujeres migradas, como la brecha digital, el padrón, la obtención de certificados, etc. Bueno, pues si me dejo algo me comentáis después. Con respecto a las ayudas otorgadas, habéis diferenciado en ayudas de emergencia social y en ayudas municipales no periódicas. Voy a intentar describir así. Desde el 14 de marzo al 17 de junio, solo 2 ayudas se han tramitado antes del COVID con respecto a AES, con lo cual, porque se abrieron en febrero, con lo cual el grueso de las ayudas son en periodo de COVID. Han sido 573 las concedidas. 5 denegadas, 2 por superar el baremo económico, 1 por superar el baremo de patrimonio. Si queréis, por no apuntar todo esto, porque es mucha información, os lo facilitamos, tengo los cuadros, os lo facilitamos cuanto antes, mañana mismo, para que no tengáis que estar copiando todo esto y además irá a copia en el acta. Bueno, pues es lo que os decía, 1 por superar baremos de patrimonios y 1 por deudas ejecutivas de AES, porque hay que explicar que aunque las personas tengan deudas de otro tipo con el ayuntamiento, esto no es un motivo para denegarles la ayuda de emergencia social. Solo se deniega en el caso de que no hayan justificado las AES anteriormente. Y luego hay una ayuda desistida, que la persona ha desistido de la solicitud. Entonces, lo que os digo, 573 concedidas, 5 denegadas. Con respecto a las AMNPs, 271 ayudas han sido en total, de las que por COVID han sido 233. Preguntabais también por... aquí tengo, está un poco desordenado, porque me habéis preguntado por los conceptos. Bueno, en materia de AMNPs los tengo aquí, entonces os comento. 11 de acceso a la vivienda, 8 de plan de atención personalizada, 6 de necesidades básicas anteriores al COVID, 6 de cobertura de alojamiento, 3 de necesidades sanitarias, 2 para evitar desahucios y 2 de mantenimiento y conservación de la vivienda. En la AMNP se han tramitado todas las solicitudes, no ha habido ningún tipo de denegación ni desistimiento. Preguntabais también por las familias y las personas beneficiadas. De las AES, 257 unidades de convivencia son las que han recibido las ayudas, de las que se derivan 643 personas beneficiarias, 300 hombres y 343 mujeres. De las personas solicitantes, de las 257 personas titulares de la ayuda, 177 son mujeres y 80 son hombres, duplicando, por tanto, el número de mujeres al de hombres. Al final, bueno, este dato lo único que indica es quién solicita la ayuda, ¿no? Duplica el dato de que quien la solicita son mayoritariamente mujeres. Si nos fijamos en los datos de personas beneficiarias, encontramos que está bastante repartido en franjas de edad y género, siendo el perfil mayoritario de personas beneficiarias el de entre 30 y 60 años, con 273 personas. Y luego los menores de 30, que incluyen hijos e hijas menores de edad, hay 198 personas, y las personas mayores de 60 son 173. Esto estoy contando AES. Los motivos de las solicitudes de AES. Mantenimiento de vivienda es el mayoritario, con 199 solicitudes, y aquí está dirigido a tema de propiedad, porque los conceptos, como sabéis, son alcantarillado, basura, IBI, comunidad, seguro del hogar, el ITE, la ITE, pues mantenimiento, todas estas cosas, comunidad. Ese es el mayoritario en las AES. Luego está seguido con el alojamiento y el alquiler, con 119 solicitudes. Y el tercero, más importante, es en cubrir necesidades primarias, que está muy relacionado con los gastos de salud y con vestido y alimentación, que se cubren con 75 euros mensuales, con una cantidad anual. Y luego el siguiente son los gastos de energía, para gas, luz y demás. Y con respecto a las AMNPs, el número de personas beneficiarias, que como comentaba son 254 unidades familiares, con 271 ayudas, porque reciben en algunos casos más de una, y 524 personas beneficiarias. Se repiten los datos de AES con respecto a los perfiles, aunque sí que es verdad que incrementan el número de menores beneficiarios y disminuye notablemente el número de personas mayores de 60 años.
Aquí sí que estamos hablando de una ayuda en estos tiempos de COVID de un carácter mucho más de urgencia, de necesidades básicas. Con respecto a los tiempos de espera en las AES y en las AMNPs. En los tiempos de espera, la media del tiempo de espera en AES ha sido de 80 días. Hay que tener en cuenta que las AES son ayudas periódicas que la mayoría de las personas usuarias reciben cada año. Por tanto, es una ayuda programada, no es una ayuda de carácter urgente, son de emergencia, pero no son de urgencia. Desde la cita en la que la persona trae la documentación, la persona puede elegir la cita. Tiene una cita para hacer AES a lo largo del año y la puede elegir en los huecos de agenda. Entonces, no se extrae de los datos, pues que a veces puede pasar, que tengamos un atasco y podamos irnos a más tiempo, ¿no? Pero de las AES no se puede extraer esa información porque, bueno, pues hemos extrapolado datos con alguna de las remesas y fijaros, hay una petición de cita del día 8 de mayo y se le da la cita el día 12, ¿no? Pero, sin embargo, hay una petición de cita del 2 de abril y se le da cita el 16 de mayo. O sea, no tiene sentido, si fuéramos por orden, dar cita a alguien que la pide después, ¿no? Darle antes. Quiere decir que la gente va a los huecos de agenda pues cuando le viene bien, porque son ayudas periódicas, ¿vale? Es distinto en las AMNPs, porque en los tiempos de COVID, como sí decíamos, son ayudas de carácter urgente que han ido mayoritariamente a paliar las necesidades básicas de las personas. Y bueno, aquí los tiempos cambian mucho. La media total, desde que la persona se pone en contacto con la institución hasta que recibe la ayuda, la media nos da, en una de las remesas que hemos estudiado, son 27,70 días. Pero vamos a explicar estos datos. Desde la fecha que las personas envían el inicio de la solicitud, ya sabéis que en estos tiempos especiales no había presencialidad y se ha permitido que lleguen todas las notificaciones de toda la documentación que hay que aportar vía WhatsApp, vía email. Tenemos datada la fecha del inicio de la solicitud desde que empiezan a mandar la primera documentación. La documentación que hay que tramitar es mucha, son muchos documentos. La solicitud, la acreditación, bueno, pues la fotocopia de DNI, pasaporte, libro de familia, un montón de documentación que hay que certificar para acreditar la ayuda y armar el expediente, ¿no? Y de la propia unidad de convivencia. Entonces, en la media, desde que las personas mandan el primer documento hasta que terminan de mandar el último, es de 20,83 días. Y la resolución, los días entre la solicitud, cuando ya está armado el expediente porque ya han enviado el último documento, hasta la resolución, es de 6,87 días. Por eso nos da una media de 27,70. Bueno, el pago, deciros que se ha hecho un esfuerzo y se hace en el mismo día o al día siguiente. En este caso, de intervención ha ido muy rápido con todo esto porque somos conscientes de la necesidad que ha habido, ¿no? Yo creo que ya no sé si he respondido todo. ¿Hay alguna duda más en cuestión con las ayudas? Y no seguiríamos con las preguntas. ¿Sí? Vale, entonces, ¿a qué se debe cuando, por ejemplo, nos comentan desde una familia que se han dirigido a servicios sociales, seguramente me imagino que será por primera vez, y que les dan cita ahora mismo para septiembre o para octubre? ¿A qué se debe eso si en las AMNP se da una forma de funcionar y en las AES otra? Porque, claro, lo que entiendo de estas cifras de espera es de personas que igual ya estaban, fichadas por servicios sociales por otras ocasiones y han pedido las AES o las AMNPs y se ha podido hacer quizá de una manera más sencilla. Y de ahí que los plazos parezcan ser más cortos. El problema es cuando alguien nos dice que quiere hacer por primera vez, piden cita y les están dando para septiembre o octubre, creo que están ya. Estamos en las citas de AES, eso es correcto. En las citas de AES estamos ya dando para septiembre o octubre, eso es correcto. Pero eso no es porque la gente lo elija así, sino porque no hay forma de darles antes. Lo que decía es que en las de AES, de los datos, no podemos extrapolar realmente qué dificultad tenemos, qué se debe a la dificultad de atasco de poder dar citas más rápido y qué se debe a las citas que eligen las personas, porque las personas van cubriendo los huecos. Eso es lo que os decía, que de los datos no podemos estudiar eso. Sí que se hace un esfuerzo de dar citas muchísimo más rápido con las AMNPs.
porque es un procedimiento distinto. No sé, igual si hay alguna duda, igual Anne puede explicar mejor que yo, que es la... No, lo que ocurre con las AES es que... Dale, Anne. Lo que te ocurre es que tú, cuando una persona te pide una cita, tú le ofreces la primera, le ofreces la primera cita que te ofrece a la gente. Puede ser, por lo que sea, que considere que le va a dar tiempo a coger la documentación, o que le viene mejor al de un par de semanas porque va a venir un familiar y le va a ayudar. Entonces, claro, eso es lo que comentaba Carmen, que si tienes en cuenta el periodo de tramitación desde que te pide la cita, no siempre es que la primera cita había un periodo determinado, sino que igual te ha pedido más tarde. Entonces ese dato se desvirtúa un poco. Es lo que nosotros consideramos retraso voluntario. La persona no quiere la primera cita, sino que quiere más tarde, por la razón que fuera. Sí, eso no lo pongo en duda. Yo lo que digo es que a mí al menos me han contactado desde 2 casos en los que han ido, que parece con cierta urgencia y que están en situación muy precaria, que parece que querían lo antes posible. Claro, no sé qué plazo necesitarán para buscar la documentación, pero estamos en junio y se les está dando para octubre. O sea, una cosa es pedir para dentro de 15 días, por eso, ¿no? Porque les puede acompañar a alguien, por facilitar el hecho de recopilar toda la documentación que tendrá su complejidad. Pero darles para octubre a gente que ahora mismo igual se sienten muy perdidos con la situación actual, pues os pregunto, ¿a qué se puede deber, quitando aquellos casos en los que realmente pidan 2 o 3 semanas más o lo que sea, porque quizá la urgencia no es tan... Yo explico, Paula, mira, a ver, yo no digo que no vamos todo lo rápido que podemos y hay un volumen muy importante y pues, se hace hasta donde se puede, ¿no? Y es verdad que con las citas de AES estamos dando en septiembre y en octubre, pero cuando las personas llaman y solicitan, se les recibe y se hace una valoración previa. Y cuando hay una urgencia, se les va por la vía de la tramitación de urgencia para tema de AMNPs. Eso es lo que se intenta trabajar, o sea, hay una discriminación en torno a eso. Entonces, si hay casos en los que está pasando eso, bueno, pues yo lo desconozco, pero se puede trabajar conociendo el caso. Pero el grueso de lo que sucede, de la tramitación, de cómo es, hay una diferencia entre las AES porque son ayudas de emergencia, evidentemente hay una necesidad, pero no son ayudas de urgencia, excepto las AMNPs de COVID, que sí lo son, ¿vale? Entonces, en esas es donde tenemos el foco y ahí estáis viendo los datos, pues dan unos días de espera desde que está en el expediente toda la documentación y se puede armar hasta que se paga. Estamos hablando de que no llegamos a 7 días, con toda la dificultad, porque hay muchas. Hemos duplicado y triplicado lo que hemos hecho hasta ahora. Desde que entregan el último documento hasta que se resuelve, que eso parece que es más rápido. Yo lo que digo es, la primera vez que acceden a los servicios sociales, supongo que para esa valoración, para ver qué tipo de ayuda se les pueda dar, ¿no? Sí, pero eso ese dato también lo he dado. Sí, por eso digo que, bueno, viendo cómo estaban las cosas, pues quería... Pero bueno, si hay casos puntuales, pues eso se pueden trabajar, claro que sí. O sea. Vale. Pues no sé si hay alguna duda más en torno a esto y si no, continuamos con las preguntas del Carrequín Podemos, que había más preguntas, ¿verdad?, en torno a... ¿Sí? No te estoy escuchando, Cristina. No, es que no te oigo. Pues si puedes dar al altavoz. Que no es nada, que continúes con la reunión, Vale, perdona. Vale, pues preguntabas más cuestiones que respecto a servicios sociales, no sé si quieres nombrarlas. Sí, respecto a juventud, si ha habido alguna reunión más en estas últimas semanas con el colectivo Itxu Baltzetairu y si se han hecho públicas las actas de las reuniones con dicho colectivo y cuáles son los siguientes pasos a seguir respecto al gasteche planificado en Errekagane. Vale, ¿habías preguntado alguna cuestión de trabajadoras sociales, de las medidas planteadas con la Asociación Mujeres con Voz? Y esa es del anterior bloque. Que no te he contestado todavía. No. Vale. De las trabajadoras, es que claro, en una pregunta me habéis metido muchas, vale. De las trabajadoras sociales, bueno, no sé si te referías por lo que hablamos a la situación de baja y demás. Bueno, de las trabajadoras sociales, 14 están en este momento activas, una está de baja. Además de las 14 trabajadoras, hay 2 coordinadoras que están activas también. Por bases, 8 están en Algorta, 5 en Romo y 2 en Andramari. Hasta ahora se está haciendo toda la atención telefónica, aunque de manera excepcional sí que se ha atendido, sobre todo en Romo, en algún caso presencial, pues garantizando todas las medidas de higiene. A partir de este lunes 22, en el plan de contingencia tenemos
ya estamos con la idea de activar la atención presencial, no para todo, sino para las valoraciones iniciales en las 3 sedes, para las personas que llegan nuevas. Las AES vamos a continuar telefónicamente con ellas y las citas de seguimiento o de intervención de las trabajadoras sociales van a quedar a su criterio, de momento, si van a ser telefónicas o presenciales, dependiendo de la persona usuaria. El lunes también empieza la atención presencial de la psicóloga y de los educadores y educadoras sociales del SISEP. La abogada está haciendo citas telefónicas y lo va a continuar así hasta septiembre, lo mismo que os decía de las AES. Y lo que hemos hecho es intentar sectorizar todas las acciones que llevan a cabo los servicios sociales, pues para evitar aglomeraciones en las oficinas. Trabajar con citas y sobre todo que lo presencial sea lo prioritario. Sí que para intentar que no haya atascos y ir mucho más rápidos en la tramitación de ayudas, toda la documentación del SAT, de las dependencias, de las AMNPs, de la valoración, todo eso se va a hacer físicamente. Porque el trabajo que estáis haciendo, la verdad que para ponerles un monumento a todo el equipo, os podéis imaginar. Llega cada cosa por WhatsApp, por email, cada día llega algo de armar un expediente, ¿vale? Es una locura. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que toda esa documentación se haga presencial. Y bueno, con respecto a lo que comentabas de las dificultades, que la verdad que desde aquí yo quiero agradecer el trabajo de Mujeres con Voz y de otras entidades con las que hemos estado en permanente contacto en esta situación de COVID. Ha sido una interlocución directa, además Mujeres con Voz ha participado en la mesa social y sí que bueno, pues nos han hecho saber, hemos estado en continua relación respecto a casos concretos y buscaban también información pues para poder trasladar mejor a sus personas asociadas, información con respecto a las bases de las ayudas del COVID y demás, ¿no? Y búsqueda de soluciones. Ha hecho un esfuerzo en intentar llegar a todas las personas que lo necesitan, reduciendo la burocracia al mínimo legal imprescindible y bueno, pues con esto, pues validando una foto de WhatsApp, ¿no? Todo lo que hemos podido. Y bueno, la colaboración con Mujeres con Voz, como os digo, que se refiere en la pregunta, pero con un montón de entidades más. Sí que se ha puesto en conocimiento por parte de Mujeres con Voz, pues ya lo tenemos detectado en servicios sociales, pues mucha problemática en torno a poder recibir ayudas para acreditar el alquiler cuando no se obtienen documentos de subarrendamiento, ¿no? Pero bueno, lo que no se ha podido hacer legalmente por ayudas de emergencia social que están muy reguladas por el Gobierno vasco, pues se ha intentado hacer desde cubrir las necesidades básicas con AMNPs, siempre se ha intentado desde los servicios sociales cubrir todo lo que se ha podido. Vale, y ya no sé si con esto ya pasaríamos a la respuesta de juventud, ¿verdad? Bueno, según me traslada el concejal de Juventud, no se ha mantenido ninguna reunión más durante las últimas semanas con el colectivo de Itxubalcheta 3, ya que las 4 reuniones que hubo con el representante de este grupo se mantuvieron con ocasión de dialogar sobre la ocupación del edificio municipal y tratar de solventar esa situación. Toda vez que el edificio dejó de estar ocupado con ocasión del estado de alarma, se mantuvo, como sabéis, la última reunión del 11 de mayo por los motivos que conocéis y no se ha mantenido ninguna más, ya que el edificio pues, no está ocupado. En cuanto a la publicación de las actas, solo 2 de las 4 reuniones mantenidas tienen actas. Se han firmado recientemente por todas las personas asistentes y se han trasladado al representante del colectivo un ejemplar firmado. Y respecto al proyecto de Recagane, yo creo que ya lo he dicho aquí. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues ahora mismo sabéis, sois conocedores de la situación que viene con respecto a la reducción de ingresos públicos, muy importante, y que aún no conocemos. Y el siguiente paso respecto a este proyecto, y diría que a todos, pues es valorar en su conjunto y con una visión global por parte de este equipo de gobierno cuál va a ser la prioridad de cada proyecto. Es de lo que figura en el plan de legislatura. Vale. Luego preguntaba sobre la comunidad gitana. ¿Verdad? Sí, una pregunta. No es la primera vez que se comenta el tema del plan de legislatura. ¿Está ya colgado? ¿Es público? Digo, porque hablamos de esto hace ya meses. ¿Es ya público?
Está colgado en la web, ¿verdad? Sí. Vale, es que las últimas respuestas fueron que se iba a presentar, y no se volvió a decir nada. Vale, sigo leyendo las siguientes Sí, por preguntas. favor. Vale, preguntaba por la situación de la comunidad gitana en Guecho, si se habían visto afectadas las familias gitanas por el cierre temporal de espacios y actividades que suponían su sustento de vida, si ha llegado a esta comunidad la información sobre las ayudas municipales disponibles y si se ha prestado atención a este colectivo en caso de haber. Bueno, como ya te comenté, pues no hay en Guecho una comunidad como tal y las ayudas están dirigidas al conjunto de la población pues que tiene una necesidad al efecto. Vale, hacías otra pregunta también sobre las personas sin techo. Yo creo que parte se ha respondido. Sí, la voy a leer completa. Perfecto. Personas sin techo, ¿qué se va a hacer con quienes han necesitado recursos adicionales durante el estado de alarma para poder tener un techo? Que eso es lo que ya se ha comentado. ¿Cómo se va a adaptar el programa de gobierno vasco Lehen Urratsak a Guecho y qué colectivos y asociaciones van a recibir las ayudas que se habilitan desde este programa y con qué fin? Vale, pues yo creo que toda la primera parte se ha respondido con las explicaciones que se han dado, pero sí decir que el programa Lehen Urratsak de gobierno vasco se ha dirigido exclusivamente a las capitales de provincia, por lo cual este ayuntamiento no va a recibir fondos en torno a ese programa. Y bueno, luego hay una pregunta sobre envejecimiento activo, ¿verdad? Sí, dado que actualmente nos encontramos ya en fase 3 y añado finalizando el estado de alarma, ¿cuándo se va a permitir la apertura de los centros de mayores en las que realizan las actividades de distintas asociaciones del municipio? Pues, si puedes contestar, Arantxa, por favor. Bueno, pues justo en este momento me acaba de llegar la comunicación que el Lehendakari y tanto la consejera de Salud, el decreto que han publicado en relación a la finalización de la fase 3, que entrará en vigor el 19 a las 00. Y bueno, pues haremos su lectura, como no puede ser de otra manera, en cuanto a las medidas de control y de vigilancia que se tengan que llevar adelante, ¿no? Pero bueno, dicho esto y más allá de lo que son las fases, no tenemos todavía cerrado una fecha en concreto, ¿vale? O sea, no te puedo decir el día de tal o el día de cual, pero sí tenemos un escenario que nos ha permitido de alguna forma manejarnos con cierta tranquilidad y objetivamente en cuanto a la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, un dato que hemos tenido siempre encima de la mesa es que las actividades que se realizan en las asociaciones de personas mayores concluyen en el mes de junio, lo cual, diferentes asociaciones sí que nos habían adelantado, incluso ya a mediados de abril, pues que ellos en aquella situación de abril pues quedaban ya por finiquitadas, ¿no? Que no iban a ser capaces de poder volver a reactivarlas sin saber todavía en qué momento estábamos de la pandemia, ¿no? Y yo creo que esto es extensible a las 3 asociaciones, aunque alguna no lo haya verbalizado, ¿eh? Sí que es verdad que trabajaban con esa visión, ¿no? Hemos llegado al mes de junio, que es donde estamos ahora, y los meses de verano efectivamente cae mucho la actividad y no hemos tenido traslado de una urgencia a la hora de actividad de abrir los espacios, pero sí nos han trasladado la importancia de poder abrirlos, ¿no? Entonces, trabajando desde el punto de vista de la importancia, pues también valoramos otras cosas, y es que se ha hecho público hace poco pues, una encuesta que se publicó a través de Euskadi Lagunkoia en relación a los resultados que se destacaban en torno a las personas mayores del estudio de población de Euskadi frente a la COVID-19. Y bueno, pues aquí se recogen algunas cosas que de alguna forma pues nosotros nos sentimos positivamente reconfortados en cómo hemos trabajado este tema, ¿no? Sabéis que una de las mayores críticas que ha habido durante el estado de la pandemia por las personas mayores es que se les etiquetara de manera genérica como personas vulnerables, cuando ellas mismas se reconocen que todos no están en el mismo estado posible ese de vulnerabilidad. La edad no solo es un factor que tenía que ponerles en esa situación, y dentro de la edad el propio colectivo, pues evidentemente una persona de 65 años con una persona de 92 pues seguramente no tiene nada que ver, ¿no? ¿Ello qué ha conllevado? Pues que los resultados de este estudio
una de las cosas que mayormente han subrayado en un 73% es que quieren que se les trate de manera igualitaria. Y entonces, en ese concepto de tratarles de manera igualitaria, pues nos sentimos reconfortados, pues porque se les trata exactamente igual que a los espacios públicos de gente joven, o se les trata exactamente igual a los espacios que están ocupados por asociaciones culturales, etcétera, etcétera. Lo tenemos todo metido en el mismo paquete de la desescalada, pero con esos aspectos que te acabo de citar, Paula, que nos movemos en una relativa, bueno, pues eso es, ¿no? Pues una de cal y otra de arena. No somos ingenuos, o yo no soy ingenua, en que sí que hay algunas asociaciones, bueno, pues que les genera incertidumbre y a otras les desea como ganas de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, es el escenario en el que estamos y bueno, seguiremos en contacto como hemos estado hasta ahora. Ya te digo, leeremos el decreto y atendiendo a las medidas de control y de vigilancia, pues dibujaremos un escenario que evidentemente les complazca en sus actividades que tengan previstas y adelantándoles también que supongo que como otras asociaciones y otros colectivos tendrán también encima de la mesa, bueno, si nos viésemos en la situación obligada otra vez de volver a cerrar en esa supuesta segunda ola, estoy convencida que tienen en la cabeza ya cómo pueden mantener a los propios socios y socias en una actividad fuera de lo que es expresamente el espacio del local, ¿no? En lo físico. Vale, gracias. Sí, yo entendía también que efectivamente en pleno estado de alarma habían dejado de pensar en cómo terminar el curso de una manera normal, lógico, ¿no? Pero también pienso que quizá con esta nueva normalidad, claro, habrá que estudiar ese decreto, lógicamente, por todas las partes y ver cuál es la mejor forma, porque igual pueden ir abriendo poco a poco, igual pueden hacer alguna actividad a lo largo del verano, también porque la gente no va a ser la misma actuación que tenían pensada hasta ahora, ya no es terminar un curso en mayo o junio, sino que igual el volver a salir a la calle, el volver a retomar la vida, ¿no? Al final les puede venir bien, claro, cada asociación y cada persona decidirá, no quiero hablar por nadie, pero quizá se acaben planteando que el verano puede ser una buena época o parte del verano para poder retomar alguna de las actividades, pues para que la gente vuelva otra vez poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, sí, nosotros también miraremos con calma ese decreto y esperamos que puedan tener acceso a los espacios lo antes posible. Gracias. Muy bien, pues hay una pregunta registrada sobre un solicitud de uso y acceso urgente, firmada por el vecino José María Gil Pondal. Y dice, la bajo firmante, como secretario en funciones de la Asociación Ibar Nagusienetxea, solicita acceso de modo urgente a los locales anejos en los de la asociación en el número 12 de la calle Lope de Vega, para su uso de modo temporal e inmediato como despacho y depósito de la documentación de la asociación, así como se le facilite el acceso a la sala de juntas situado en el edificio de la asociación donde se encuentra actualmente esta documentación. Los locales mencionados tienen acceso independiente de los del edificio de la asociación, siendo su número de identificación catastral. Arantxa, si puedes. Sí, bueno, en relación al escrito de José María Gil Pondal, bueno, pues que primero matizar una cosa, y es que el acceso independiente del edificio como cita yo creo que no es correcto. Sí que es cierto que ese edificio tiene dos entradas diferenciadas, pero al final están abocados a los mismos espacios comunes. Cuando se habla de edificio, o sea, cuando se está hablando de accesos independientes, es porque al local al que quieres entrar está separado del resto de los locales y con una entrada individualizada, que no es el caso. En ese edificio son dos entradas diferenciadas, sí, pero que te llevan a los mismos espacios comunes, ¿no? Bueno, solo por matizarlo. Y bueno, y en relación a lo que pide también José María de la urgencia, pues bueno, un poco en los términos que os he dicho antes, sí me gustaría aprovechar esta solicitud, bueno, pues también para que sea público que no solo la Asociación de Ibar Nagusienetxea, sino Urtealarra y Jane tuvieron hace escasamente 20 días acceso a los locales para poder acceder a la recogida de materiales que nos estaban demandando. Yo personalmente estuve el día que accedió Ibar Nagusienetxea, el 1 de junio, estaba allí Txema Gil Pondal, estuvimos mucho rato hablando, y otras personas de la Junta Directiva.
y bueno, que podían haber aprovechado ese momento para acceder a esa documentación que dicen, de la misma forma que lo hicieron otros socios y socias. En cualquiera de los casos, sin entrar en una relación de amistad, pero sí que tengo relación directa con José Mari, con Chema, me pondré en contacto con él y, bueno, pues en esa valoración de urgencia e importancia, pues si tuviéramos que volver a valorar ese acceso antes de posible apertura del local, pues le buscaríamos una salida, ¿eh? Veamos que ha tenido oportunidad. Si no hay ninguna pregunta más, ¿no? Pues damos por concluida la Comisión de Cohesión Social. Mila esker.